Buen día, nosotros somos el grupo número 7, integrado por David Pedraza Silva, Emanuel Silva Amaya y Daniel Silva Amazo. Nuestro tema son los criterios probabilísticos de primalidad. Buscamos darle solución al problema fundamental de la teoría de números computacional, esto es, encontrar técnicas que nos permitan discriminar cuando un entero es compuesto o primo. Resultado muy útil al momento de hablar de criptografía o factorización y en general en el álgebra computacional. Primero hablaremos del concepto de certificado de primalidad y después daremos algunos tests destacados, algoritmos que nos permiten solucionar este problema. Comencemos. Una pregunta natural que puede surgir en este momento es ¿cómo certificamos verdaderamente que un número es primo? Esta pregunta la resuelve Vaughan Pratt, un matemático australiano, por medio de sus certificados, los certificados de Pratt. Estos certificados nos muestran y nos permiten verificar que un número entero en realidad es primo. Se basan en el siguiente teorema. Un entero n es primo si y solo si existe un elemento a que pertenezca a zn, a ese elemento lo vamos a llamar testigo, tal que a elevado a la n-1 es congruente con 1 módulo n, y a elevado a la n-1 dividido p no es congruente con 1 módulo n para todos los divisores primos de n-1. Entonces, ¿qué necesitamos para verificar que un número es primo? Sencillo, conocer los divisores primos de su antecesor. Pero no es tan sencillo en realidad. De hecho, para mostrar la dificultad de este certificado, daremos un primer ejemplo erróneo. Vamos a demostrar por medio de un certificado de Pratt que el 1045 es primo, aunque evidentemente no lo es porque es divisible por 5. Yo tengo que los divisores primos de n-1, o sea de 1044, son 2 y 261, porque 2 al cuadrado por 261 me da 1044. Si yo tomo el 12 como testigo, yo puedo mostrar, en realidad se tiene y usted lo puede verificar, que 12 elevado a la 1044 es congruente con 1 módulo 1045. Y además, 12 elevado a la 1044 dividido 2 y 12 elevado a la 1044 dividido 261, o sea, estamos haciendo la división entre los divisores primos de 1044, no es congruente con 1, módulo 1045, pues en el primer caso da 419 y en el segundo caso da 881. Por tanto, en virtud del teorema se puede afirmar que 1045 es primo. Sin embargo, estamos cometiendo un error intencional, pues en realidad la división, la factorización en primos de 1044 no es 2 al cuadrado por 261, pues en realidad 261 es un número compuesto. 261 es 3 al cuadrado por 29. Así que al momento de aplicar el certificado de Pratt tenemos que cerciorarnos de que los divisores involucrados también son primos. Y esto nos involucra también hallar certificado de Pratt para esos divisores. Pero no es un proceso cíclico. En realidad se puede terminar en un número finito de pasos y se puede verificar en un tiempo polinómico, lo cual lo hace de la clase NP. Mostremos ahora un verdadero certificado de Pratt para el número 2003, mostrando que es primo. Bien, 2002, el antecesor, se puede factorizar en términos de los primos 2, 7, 11 y 13. Y se tiene que 5 elevado a la 2002 es congruente con 1 módulo 2003, pero 5 elevado a la 2002 dividido 2, a la 2002 dividido 7, a la 2002 dividido 11 y a la 2002 dividido 13 no es congruente con 1 módulo 2003. Acabaríamos ahí. Sin embargo, recuerden que tenemos que también cerciorarnos de la primalidad de los divisores. Para la primalidad del 2 basta con tomar como raíz el 1. Notemos que el número a la derecha es la raíz y los números después de la barra son los divisores. Bien, ahora para cerciorarnos de la primalidad del 7 tomamos su antecesor, el 6, que viene en términos de 2 y de 3. Bien, la primalidad del 2 no la da el testigo 1 y la primalidad del 3 no la da el testigo 2. A su vez, para mostrar que 11 es primo, expresamos 10, su antecesor, como 2 por 5. Para mostrar que 2 es primo, basta con tomar el testigo 1. Y para mostrar que 5 es primo, nos basta tomar como testigo al 2. Y último y análogamente, para mostrar que 13 es primo, tomamos como testigo al 5. Y expresamos el 12 en términos de 2 y de 3, que son sus factores primos. Es evidente que 2 es congruente, 2 es primo por el testigo 1 y 3 es primo por el testigo 2. Si usted se puede dar cuenta, se repiten
se repiten bastantes números primos, pero se completa y se acaba este certificado cuando se demuestra que todos los divisores involucrados son primos. ¿Qué es un test probabilístico de primalidad? Bueno, son algoritmos que, aunque su resultado no determina si el valor de entrada es un número primo, nos puede especificar algunas condiciones necesarias para determinar si el número es potencialmente primo o si en definitivamente no lo es, o sea, es un número compuesto. Entonces podemos pensar esto como si fuera una maquinita en la cual nosotros le ingresamos un valor de n y ella nos va a dar dos resultados. Uno es que sea un posible primo, un primo potencial, o el otro es que sea un número compuesto. Como es un posible primo, pues van a tener una parte que es probabilística y estocástica que no se puede determinar, o sea, que nos va a dar como un error. Entonces los tests que vamos a trabajar aquí son el test de Fermat, el test de Solovay, el de Miller-Rabin, Fibonacci y Lucas. Entonces el test de Fermat está fundamentado en el pequeño teorema de Fermat que dice que si P es un número primo, entonces para cada número natural A mayor que 0, coprimo con P, o primo relativo, se tiene que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. El recíproco en general no es cierto, ya que si por ejemplo nosotros tomamos P igual a 341, A igual a 2, vamos a obtener que A a la 340 es congruente con 1 módulo 341. Sin embargo, pues 341 es 11 por 31, lo cual es un número compuesto. Entonces, si tenemos un número natural y a un número natural n y a un número entero y con máximo común divisor entre a y n igual a 1, se dice que n es el pseudoprimo de Fermat o un pseudoprimo simplemente en base a si a a la n menos 1 es congruente con 1 módulo n. Entonces, el siguiente algoritmo nos va a decir cómo vamos a poder determinar pseudoprimos de Fermat. Entonces, lo que tenemos es t iteraciones, hacemos el valor de t iteraciones, y en esas iteraciones vamos a escoger un número aleatorio entre 2 y n-1. Entonces, si resulta que hacemos la prueba que se cumple, de que se cumpla el teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat. Entonces, si a la menos 1 no es congruente con módulo 1, el número será catalogado como compuesto, de lo contrario será primo. Entonces, un pequeño ejemplo que se muestra aquí es que si tomamos n igual a 91, t igual a 3, vamos a tener para la primera iteración, supongamos que se escogió a igual a 3, entonces en este caso se está escogiendo entre 2 y 90, y vamos a tener que 3 a la 90 es congruente con 1 módulo 91. Nuestro algoritmo en este caso nos diría que n es primo. Cuando se hace la segunda iteración, entonces supongamos que se escogió la base igual a 17, entonces vamos a tener que 17 a la 90 es congruente con 1 módulo 91, y nuevamente nos va a arrojar el caso que sea primo. Pero finalmente, cuando se toma un valor de 3, cuando t toma el valor de 3, suponiendo que, que se escogió el valor de a igual a 13, pues nos damos cuenta que no es congruente con 1, 13 a la 90 no es congruente con 1 y por tanto el número n es declarado como compuesto. A las bases para las cuales no es, se tiene que n es compuesto se les llama testigo. Para este caso, a igual a 13 es testigo de la no primalidad de 91. Y pues todo primo P es un pseudoprimo para cualquier base. Puede que después de las t iteraciones no encontremos un testigo para n y en ese caso nuestro número será declarado como primo. La probabilidad de que se tenga este error va a ser de 1 sobre 2 a la t. Porque puede que nosotros hayamos declarado el número como primo y sin embargo no sea primo, sea un compuesto. Entonces el factor de error va a estar dado por 1 sobre 2 a la t. Existen números que aprueban el test de Fermat para cualquier base A coprima con n y a esos números se les llaman los números de Carmichael. Entonces la definición es que un número compuesto es un número de Carmichael si para cualquier b entera se tiene que b a la n-1 es congruente con 1 módulo n. Un teorema que nos ayuda a caracterizar los números de Carmichael es el siguiente, es el que dice que si un número compuesto n es de Carmichael, sí, solamente si n es libre de cuadrados y p-1 divide a n-1 para todo divisor primo p de n. Algunos números de Carmichael son el 561, el 1105 y el 1729.
Entonces, para poder hablar del siguiente test, que es el de Solow-Strassen, vamos a dar unas definiciones previas. Y la primera es que decimos que A es un residuo cuadrático módulo P si existe una solución para la ecuación x al cuadrado congruente con A módulo P. Entonces, por ejemplo, si A es 4, es un residuo cuadrático módulo 7, ya que x igual a 5 es una solución de la ecuación x cuadrado congruente con 4 módulo 7. Vamos a dar una segunda definición y es que si P es un número primo impar y A un entero, el símbolo de Legendre se define como sigue. Entonces, el símbolo de Legendre A sobre P va a ser 0 si P divide a A, va a ser 1 si A es un residuo cuadrático módulo P y es menos 1 si nuestra ecuación no tiene solución, la ecuación de la definición 1 no tiene solución. Entonces hay un ejemplo, el símbolo de Legendre para 4, 7 da 1, para 5, 7 da menos 1 y para 12, 0, 5 da 5, ya que 5 divide a 1205. Entonces podemos generalizar el símbolo de Legendre y pues es el que se conoce como el símbolo de Jacobi. Entonces, ¿de qué se trata? Si tenemos por el teorema fundamental de la aritmética, vamos a tener, se puede escribir un número n como producto de primos y el símbolo de Legendre estará generalizado por la expresión que está ahí. Entonces, donde cada p sub j es un primo distinto, e sub j es un natural y A sobre el símbolo de A sobre P sub J es el símbolo de Legendre. Entonces vamos a tener algunas propiedades y es que si A es congruente con B, entonces el símbolo de Legendre o también de Jacobi, símbolo de Jacobi de A sobre P es el mismo que el símbolo de Jacobi de B sobre P. Aquí hay una propiedad importante y es la 2, la que se remarca ahí, y es el que se llama el criterio de Euler. Entonces es que si se tiene esa igualdad, entonces son los que nosotros vamos a llamar los pseudoprimos. Los números que cumplen con esa igualdad son los pseudoprimos de Euler o de Solow-Strassen. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata el algoritmo? Entonces, nuevamente vamos a fijar un valor de t iteraciones. Escogemos un entero aleatorio entre 2 y n-1. Y si el símbolo de Jacobi da 0, módulo n, y el máximo común divisor de A y n es mayor que 1, entonces vamos a decir que n es compuesto. Además, si no se cumple el criterio de Euler, que fue mencionado en las propiedades, la segunda propiedad, entonces también vamos a tener un resultado que no es compuesto. Si ninguna de estas dos pasa, entonces nuestro algoritmo va a dar a n como un número primo. Entonces un ejemplo es que el símbolo de Jacobi de 10 sobre 91 es igual a menos 1 y ese es el mismo que 10 a la 45 módulo 91, lo que quiere decir que 91 es un número de Solow-Strassen y lo que nos va a decir entonces es que este es un falso positivo porque ya habíamos probado que 91 pues es compuesto. Entonces algunos números de Euler, pseudoprimos de Euler o de Solow-Strassen son el 2891, 1891 y 1681. Una de las ventajas de este método es que si n sub f denota la cantidad de bases en la cual n es un pseudoprimo de Fermat, y si n sub e denota la cantidad de bases para las cuales n es un primo de Euler, entonces se tiene que n sub f de n es mayor o igual que n sub e de n. Muy bien, aparece ahora el test de Miller-Rabin, un test probabilístico que en sus principios fue ideado por Miller como un test determinista. Sin embargo, para poder aplicarlo se debería tener la extensión de la hipótesis de Riemann, que evidentemente no se tiene, razón por la cual años después Rabin decide transformar eso en este test probabilístico que es muy semejante al test de Fermat. Sin embargo, tiene la ventaja de ser muy fuerte para detectar los números de Carmichael como compuestos. ¿En qué se basa este algoritmo? Bueno, este algoritmo lo que hace es buscar una raíz no trivial, una raíz cuadrada no trivial del 1 módulo n. Sabemos que si existe una raíz no trivial de 1, raíz cuadrada, no trivial quiere decir diferente de menos 1 y de 1, entonces n es compuesto. Este algoritmo, al retornar compuesto, nos asegura que el número es compuesto. Sin embargo,
si después de las t iteraciones el algoritmo no logra encontrar un testigo, no logra encontrar una raíz cuadrada no trivial de 1, pues nos va a retornar primo, aunque no siempre se tiene que el número n que estamos ingresando es primo. Algunas de estas consecuencias son que existan y podamos definir los pseudoprimos fuertes, también llamados pseudoprimos de Miller-Rabin, que son aquellos números que son retornados como primos para alguna base. Recordemos que las bases se escogen al azar, pese a que no son primos en realidad. Cabe destacar que todo fuerte pseudoprimo es evidentemente un pseudoprimo de Fermat en aquella base. Bien, ¿cómo funciona el test? Yo quiero checar la primalidad de n. Por tanto, expreso n-1 como 2 a la s, una potencias de 2, y una parte impar conocida como n'. Bien, escojo mi número de iteraciones y en cada iteración escojo una base. Busco a qué es congruente mi base elevada a esa parte impar. Bien, y voy elevando al cuadrado. Al hacer este proceso, puede que desemboque en algunos resultados que, como se ven en el algoritmo, me llevan determinantemente a concluir que existe una raíz no trivial cuadrada de 1. En caso de existir esas raíces, retornamos que n es compuesto. En caso de no existir, retornamos que n es primo. Aquí es importante la elección de las raíces. De hecho, una de las cosas que hace atractivo a este algoritmo es que para un compuesto n, la fracción de bases en Zn, para los cuales n es un pseudoprimo de Rabin o pseudoprimo fuerte, no es más que un cuarto, de modo que son muy pocas. De hecho, se puede mostrar, se concluye, que para t bases aleatorias, la probabilidad de que no encontremos ningún testigo del hecho de que el número es compuesto es a lo más 1 sobre 4 a la t. Como ya lo destacamos, es demasiado fuerte contra los números de Carmichael y presenta un excelente test probabilístico para la primalidad. Con este teorema, básicamente lo que dice es que si tenemos un primo p diferente a 12 a 5, entonces la asociación de Fibonacci en el p décimo menos símbolo de Legendre 5 sobre p término es congruente con 0 módulo p. Bueno, entonces la prueba es básicamente esto. Asumimos que el símbolo de Legendre entre 5 y p es 1. Luego 5 tiene dos raíces cuadradas módulo p. Entonces estas dos raíces son raíces de este polinomio, módulo p básicamente, y pertenecen a zp. Entonces como ninguno de los dos es congruente módulo p con 0, entonces por el pequeño teorema de Fermat tenemos esto de acá, que es que elevados a p-1 son congruentes con 1 módulo p. Entonces tenemos esta propiedad que está acá, que es que f sub p menos el símbolo de Legendre, 5 sobre p, es congruente con f p menos 1 y por consiguiente esto que está acá, esta expresión que está acá, congruente con 0 módulo p. Entonces ahora la segunda parte es asumir que el símbolo de Legendre es igual a menos 1. Entonces en este caso estas dos raíces ya no pertenecen a zp, sino a f sub p al cuadrado. Entonces acá se hace uso del endomorfismo de Frobenius, pero pues básicamente es mirar la imagen acá que toma θ y la lleva a θp. Y lo que vemos acá es que esto mapea soluciones de este polinomio a soluciones del polinomio. Entonces esto significa que si alfa a la p fuese igual a alfa, entonces estaría en zp, y eso es una contradicción. Entonces de acá vemos que alfa a la p es igual a beta, y del mismo modo beta a la p es igual a alfa, y consecuentemente
que alfa a la p más 1 es congruente con beta a la p más 1, y estos ambos son congruentes con alfa beta módulo p. Esto es esta expresión que nos queda acá. Entonces acá básicamente queda demostrado. Ok, entonces vamos a introducir la noción de un pseudoprimo de Fibonacci. Entonces, sea n un natural que no sea múltiplo de 2 o de 5, lo llamamos un pseudoprimo de Fibonacci si f sub n menos el símbolo de Jacobi de 5 sobre n es congruente con 0 módulo n. Bueno, entonces resulta que hay infinitos de estos pseudoprimos. El Eber lo probó, esto no está acá, no lo vamos a probar, pero sí hay infinitos de estos primos. Y además, si miramos los pseudoprimos menores a 10.000, pues vamos a ver que solo hay 9 compuestos. Eso quiere decir que si estableciéramos este criterio para establecer primalidad, pues la mayor parte del tiempo nos resultaría. Hay que tener en cuenta que pues menor a 10.000 no es decir mucho realmente, porque como vimos para el primer millón de primos, los primeros 10 millones, pues usamos algo como la criba de Eratóstenes, no esto. Pero pues sí nos da una buena idea de que dentro de los pseudoprimos de Fibonacci, pues casi todos son primos reales. Entonces es una forma en la que podemos ser menos rigurosos y aún así tener una buena posibilidad de no tener un falso positivo. Acá está el algoritmo propiamente dicho, o sea, simplemente lo que vamos a hacer es encontrar pseudoprimos de Fibonacci. Lo único que va a ser complicado acá es computar fn-l módulo n, pero pues vamos a introducir un algoritmo que nos va a permitir hacerlo. En el anterior algoritmo va a ser necesario encontrar fm módulo n. Entonces acá la única aclaración que hay que hacer es que m igual a ms menos 1, ms menos 2, hasta m sub 0, sub 2, todo esto es básicamente la representación binaria. Y pues en más, pues el algoritmo se explica por sí solo. Esta es la sucesión de Lucas. En este caso pues tenemos estas expresiones que la definen recursivamente. A y B en este caso son enteros. Es fácil ver que la sucesión de Fibonacci es un caso particular de esta sucesión. Nosotros vamos a decir que A y B, los que utilizamos en la definición anterior, son los parámetros de la secuencia de Lucas. La secuencia de Lucas tiene una ecuación característica que es una cuadrática, y el discriminante de esa cuadrática pues es este delta que está acá. Nosotros vamos a decir que un entero n es que cumple esta característica, que sea primo relativo con 2b delta, es un pseudoprimo de Lucas con parámetros a y b si la sucesión de Lucas en el enésimo término menos el símbolo de Jacobi de delta y n es congruente con 0 módulo n. Acá está el algoritmo como tal. Es el mismo principio que antes, simplemente estamos buscando pseudoprimos en este caso y pues esperamos que sea lo suficientemente bueno. Vamos a introducir esta sucesión auxiliar que está relacionada con la sucesión de Lucas. Tenemos acá esta definición recursiva y de nuevo A y B son enteros. Entonces tome usted una secuencia de Lucas con parámetros A y B, con discriminante delta como está definido, y la secuencia auxiliar BM igual a, pues con parámetros A y B, como los habíamos visto anteriormente. Entonces suponga que usted tiene un entero n positivo que es primo relativo con 2b delta. Entonces lo que vamos a hacer es
reescribir n menos el símbolo de Jacobi de delta sobre n como 2 a la st, donde s y t son naturales y t es impar. Entonces, a n se le llama un pseudoprimo fuerte de Lucas con parámetros a y b si se cumple alguna de estas dos condiciones, o que el tiésimo término de la asociación de Lucas es congruente módulo n con 0, o que la asociación auxiliar en el término 2 a la j por t es congruente con 0 módulo n para algún j que pertenece a 0, 1 o así sucesivamente hasta s menos 1. Este es el algoritmo propiamente dicho y es básicamente el mismo principio que con el de Fibonacci.